incluso en el vientre de mi madre. Sabía que ella me odiaba profundamente. Me maldecía a muerte todos los días, e incluso grabó innumerables caracteres que significaban muerte, con un cuchillo en su vientre embarazado. Pero esta oportunidad de renacer, la gané gracias a los innumerables méritos que acumulé. ¿Cómo podría morir? Así que estallé con un odio intenso. Cuando se mató de hambre para matarme, mordí con fuerza su cordón umbilical, haciendo que gritara de dolor. Cuando hacía ejercicio violentamente para sacudirme, daba volteretas dentro de su vientre por la noche, manteniéndola despierta toda la noche. Cuando bebió agua de azafrán para envenenarme, empujé contra su estómago, haciendo que vomitara incontrolablemente. Nos atormentamos mutuamente durante 5 meses. Hasta este día, oí la voz ahogada de la abuela. La bestia que te violó ha sido condenada. Pero ay, tu salud es demasiado frágil. El aborto es imposible. Debemos soportar su vil semilla. En ese momento comprendí que soy la vergüenza de mi madre en esta vida, un niño portador de genes demoníacos. Mamá tenía razón, debería haber muerto. Esta es la 50ª huelga de hambre de mamá. La dejó hambrienta, irreconocible, su cuerpo demacrado, solo su vientre extrañamente hinchado y prominente. Come un poco. El niño aún no pasa hambre. Tú vas a arruinarte primero. La abuela sostenía un cuenco de gachas, y le hablaba a mamá con el corazón encogido. Mamá miraba fijamente al techo, con voz totalmente desesperada. Mamá, realmente está a punto de morir. Antes, cuando no comía, me dolía mucho el estómago, pero estos últimos días no me ha dolido nada. ¿No crees que ha perdido las fuerzas para luchar? Pero él no lo sabe. Un feto no es más que un parásito. Aunque él no coma, yo puedo sobrevivir extrayendo nutrientes de su cuerpo. Al final, será él quien se agote hasta morir, pero no quiero que muera. Antes, no quería que muriera, porque temía que no pudiera darme a luz. Ahora, no quiero que muera, porque temo convertirme en una carga para él. Pensando esto, hice lo que siempre hacía. Agarré su cordón umbilical, y lo mordí, solo que esta vez, no mordí tan fuerte. Ah, mamá siguió gritando, sudando por el dolor. La abuela lo observaba, tensa, su voz llena de tristeza. ¿Ves? Te dije que no moriría de hambre. Si no comes, él seguirá atormentándote. Mamá recuperó sus fuerzas, incapaz de soportar la agonía. Abrió la boca, y bebió las gachas que la abuela le dio. Después de comer, bajó la cabeza y me maldijo con saña. Eres como una cucaracha, imposible de matar, repugnante a la vista. Deberías irte al infierno, como esa escoria. ¿Por qué te aferras a mi vientre? Quería decirle que reencarnarme también era un trabajo duro para mí. Esperé en la cola durante 60 años, y trabajé en innumerables empleos, antes de que se presentara esta oportunidad. Por supuesto que me aferraría. Lástima que mi suerte fuera tan mala. Acabé siendo el hijo de un villano. Al segundo siguiente, una pequeña huella sobresalió de su vientre, empujando hacia afuera el carácter, cubierto de costras que significaba muerte. La cicatriz se abrió, y empezó a supurar gotas de sangre. Mamá se enfadó aún más. Quería decirle que podía considerar la muerte, pero volví a meter la pata. Lo siento. Por la noche, mamá se dio su baño habitual. Se bañaba todos los días, a menudo durante más de 1 hora, utilizando una dura esponja, para frotarse el cuerpo frenéticamente, como si estuviera plagado de innumerables cosas sucias. Solía pensar que estaba enfermo, pero ahora sé que son las secuelas de haber sido acosado por gente mala. No podía olvidar el hedor del sudor que goteaba, mientras se retorcían sobre él, el hedor de los fluidos corporales, intercambiados debajo de él. Estos dolores implacables lo persiguen como sombras. Por más que se frote, no puede lavarlos. Pero hoy, llenó la bañera con agua hirviendo. Entró sin dudarlo. Su pálida piel se sonrojó al instante. Si el hambre no te mata, te quemaré hasta la muerte. A ver cuánto tiempo puedes aguantar. Pequeña bestia. Su voz era cruel, y estaba llena de odio. Probablemente era otro método estúpido que había encontrado en alguna parte. El médico dijo que su útero era frágil. Si me obligaba a abortar, corría el riesgo de sufrir una hemorragia masiva. Para él, esto se convirtió en, no podía matarme directamente, pero podía matarme indirectamente. Así que comenzó su plan de aborto. Primero, me golpeó el vientre con los puños, intentando matarme a golpes, pero el líquido amniótico era mi escudo. Me esquivaba a izquierda y derecha en el agua. No pudo darme ni un solo golpe. En cambio, se agotó. Más tarde comenzó a hacer ejercicio intenso. Abdominales, saltar a la comba, ya fuera para intentar que saliera rápidamente, o para sacudirme, pero seguía sin funcionar. Su útero era blando, y yo era diminuta. Era como rebotar en una cama elástica en su interior. Entonces oyó que el azafrán y el agua de semillas de cois podían envenenarme. Mezcló 5 litros de la mezcla
con la intención de bebérselo todo en un día. Sinceramente, no me gustaba nada el sabor, así que empujé contra su estómago con todas mis fuerzas, obligándola a vomitarlo todo. Estos métodos no funcionaron en absoluto. En cambio, solo la torturaron. Pero ella es persistente. Sigue intentando matarme. Floto en el cálido líquido amniótico, sintiendo cómo bajan sus niveles de oxígeno. El pánico se apodera de mí. Empiezo a dar volteretas y a darle patadas en el vientre, incluso clavándole las uñas en la pared uterina. A mamá le salen ampollas, y tiembla de dolor, pero aprieta los dientes y dice. Su voz era apenas un susurro. Parece que estás sufriendo. Perfecto. Esto acabará contigo de una vez por todas. Ya verás. Puedo soportar cualquier dolor. Hoy voy a matarte. Era tan tonto. Si no salía pronto, el que se asfixiaría hasta morir sería él. Mi corazón ardía de urgencia, pero cuanto más luchaba, más se citaba él, hasta que su mano, agarrada a la pared de la bañera, se deslizó lentamente. Se desmayó, con una mano sobre mi boca, y la otra pellizcándome la nariz. Me obligué a no respirar ese último soplo de oxígeno, mientras rezaba en silencio, para que alguien viniera a salvar a ese tonto. Un fuerte golpe. La abuela derribó la puerta, seguido de su grito aterrado. María, ¿qué ha pasado? María lo oyó. Por fin me relajé, cerré los ojos, y el agotamiento me sumió en un sueño profundo. Cuando los volví a abrir, mamá había sido trasladada al hospital. La voz resignada del médico llegó hasta mí. El bebé que llevas en tu vientre muestra una vitalidad extraordinaria. Además, si realizamos un legrado por un aborto retenido, seguiría dañando tu cuerpo. Lo mejor es centrarse en cuidar el embarazo por ahora. La voz de mamá temblaba por las lágrimas, pero mientras permaneciera dentro de mí, me sentía mal todos los días. Simplemente no podía aceptarla. Su desesperación me partía el corazón. La muerte no es una opción. La vida no es una opción. Es una carga tan grande. Hacerla feliz es una carga tan grande. Después de que el médico se marchara, la abuela insistió en llevar a mamá a dar un paseo. Pero, tras dar apenas unos pasos, oyeron unos susurros. ¿No es esa la chica de las noticias de hace unos días? ¿La que fue violada? ¿Ya tiene el vientre tan grande? Dios mío, ¿va a dar a luz al hijo del violador? Ha desarrollado el síndrome de Estocolmo y se ha enamorado del violador. ¿Podría tener el síndrome de Estocolmo? ¿Enamorarse de su violador? Esas palabras atravesaron a mamá como una lluvia de flechas. Giró la cabeza bruscamente, y les gritó con furia desenfrenada. ¿Creéis que quiero este bebé? No puedo abortar. No puedo abortar a este bastardo. Él gritaba hasta quedarse ronco, mientras se golpeaba frenéticamente el estómago con los puños. Esta vez no me inmuté. Después de todo, yo era la razón por la que la gente cotilleaba sobre ella. El golpe en la cabeza me provocó una oleada de mareo. Los dos hombres salieron corriendo rápidamente. Realmente ha perdido la cabeza. Vámonos de aquí. Solía llamar loca a mamá, pero ahora parece que son estos cotillas los que están locos. La abuela, temiendo que mamá sufriera otro shock, la empujó rápidamente de vuelta a la sala. María, cálmate. Esta gente solo son espectadores a los que les encanta crear problemas. Lo que dicen no es lenguaje humano. No te lo tomes a pecho. Solo aguanta. Una vez que nazca el bebé, encontraré la manera de enviarlo lejos. Mamá lloraba. Un bastardo como él. ¿Quién lo querría? Aturdido, me apreté contra la pared de su útero, queriendo decirle que a partir de ahora sería bueno. Como hoy, nunca más esquivaría sus golpes. De repente, un hombre irrumpió por la puerta. Yo lo criaré. María, no importa. ¿Qué tipo de niño de esa luz? Era un hombre alto y guapo, con los ojos enrojecidos, llenos de dolor. Carlos, ¿cómo has vuelto? Mamá miró a este hombre llamado Carlos, con incredulidad. Podía sentir sus complejas emociones. Sorpresa, inferioridad y tristeza. Me enteré de que estabas en el extranjero, y volví inmediatamente. María, en realidad me gustas desde que éramos niños, pero por diversas razones, tuve que dejarte. Ahora me niego a seguir cediendo. Quiero ser tu apoyo. Al oír esto, mamá se volvió loca de repente, y le lanzó el vaso que había junto a la cama, gritando, Carlos, no necesito tu compasión, lárgate de aquí. Sabía que él estaba hablando en contra de sus verdaderos sentimientos. Carlos se quedó clavado en el sitio, y dejó que el vaso se rompiera contra su sien. No me iré, María, siempre estaré a tu lado. ¿A mi lado para ver cómo fracaso? ¿O a mi lado como padrastro de este monstruo? Carlos, ¿eres patético? ¿Te ofreces voluntario para ser padre? ¿No temes que este monstruo te arrastre hasta la muerte? Mamá se burló con frialdad. Al oír esto, sentí un peso en el pecho. Otra vez por mi culpa. Incluso aleja a la persona que ama. María, no tengo miedo. Lo que sea que tengas que soportar, lo soportaré contigo. Carlos se mantuvo firme en su lugar.
Mamá se derrumbó en la cama, agotada. Su voz temblorosa dijo, no lo creo. Nadie podría ignorar mi pasado. Es tan asqueroso, tan asqueroso. Hablando, le arrebató el teléfono a la abuela. Buscó su propio nombre, lo abrió con todas sus fuerzas. Leyó en voz alta esos comentarios maliciosos. A primera vista pareces una guarra. Vistes con muy poca ropa por la noche. Solo intentas atraer a alguien para que se la folle, ¿verdad? ¿Y esa noche mamá fue agredida? Solo llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones cortos. Yo iba al mismo colegio que ella. Siempre le gustaba tontear con los compañeros de clase. Probablemente esta vez también consintió. Simplemente no se pusieron de acuerdo en el precio. Esto es una calumnia. Las moscas no se posan en los huevos sin imperfecciones. Si hubiera gritado pidiendo ayuda en ese momento, o se hubiera defendido así, no habría pasado nada. Pero mamá solo pesaba 40 kilos. ¿Cómo iba a enfrentarse a un bruto de 100 kilos? En ese callejón oscuro, en lo profundo de la tranquila noche, ¿quién habría oído sus gritos de auxilio? Mientras seguía leyendo, las lágrimas le corrían por la cara. Levantó la vista hacia Carlos. Mira, todos dicen que tengo la culpa, que soy culpable, que alguien como yo no merece tu redención. La mirada de Carlos hacia su madre estaba llena de dolor. Tenía los ojos rojos y la voz entrecortada. Pero Clara, no tienes la culpa. La culpa es de esos villanos. No les hagas caso. ¿De acuerdo? Yo también estoy sufriendo. Incapaz de contenerse, levantó la mano para tocar suavemente el vientre de su madre. De repente, todo su cuerpo se tensó. La madre y el hijo comparten un vínculo. Parecía sentir mi angustia, a diferencia de sus enfrentamientos habituales. Esta vez yo lo estaba consolando de verdad. Bajó la cabeza y gruñó, pequeña bestia. ¿Qué quieres ahora? He oído que los superosos segregan hormonas, que me hacen sentir amor maternal por ti. ¿También estás intentando controlarme con hormonas? Déjame decirte esto, nunca te amaré en esta vida. Me es imposible amarte. Su voz se hizo más fuerte, con crueldad y firmeza. Mi mano se congeló por completo. No es de extrañar que haya sido tan tenaz en esta vida. No es de extrañar que a veces me enfade. He sentido la necesidad de morir junto a mi madre. Resulta que es porque tengo este gen aterrador. En el inframundo, una vez vi un fantasma con el gen supermacho. Cometió innumerables maldades, matando a más de 20 personas. Al final, fue arrojado al 18º nivel del infierno. Si naciera alguien como yo, no solo le haría daño a él, también podría hacer daño a otros. Incluso después de la muerte, me convertiría en un espíritu vengativo. Un espíritu vengativo. Nunca tendría la oportunidad de reencarnarme. No, debo encontrar una manera. No puedo nacer bajo ningún concepto. La discusión de esa noche no ahuyentó a Carlos. Se aferró al lado de mamá, junto a la abuela, día tras día, cuidando de esta mujer destrozada. Gracias a su presencia, mamá no tuvo tiempo de matarme. Ahora se dedica a alejar a Carlos, con palabras llenas de veneno. Carlos, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Haciendo de chivo expiatorio para los violadores? ¿Has perdido la cabeza viviendo en el extranjero? Todos los hombres sois escoria. Lárgate. Nunca volveré a confiar en un hombre. ¿De verdad crees que eres un héroe caído del cielo? Déjame decirte que solo te estás compadeciendo de ti mismo. Ocúpate de tus asuntos. No te necesito en absoluto. A veces siento que podría envenenarse solo con lamerse los labios. Por suerte, Carlos nunca se tomó sus palabras. En serio, después de todo, cada noche, mamá lloraba, porque no era lo suficientemente buena para él. Si alguna vez se lo hubiera tomado en serio, tendría mucho de qué arrepentirse. Carlos acaparaba toda la atención, dejándome sin nada que hacer. Por la noche, ya no daba volteretas para perturbar sus noches de insomnio. En cambio, mientras él dormía, recordaba en secreto este lugar en el que había vivido durante 6 meses. El útero de mamá era tan cálido, estar tumbada allí dentro era tan cómodo. Si no me obligaran a bailar todos los días, sería aún más cómodo. Volví a levantar la mano para tocar ese cordón umbilical lleno de cicatrices, pero el hilo que me conectaba con mamá se había dañado gravemente. En mi lucha con ella, esta vez, la abracé con delicadeza. En medio de las inusuales respiraciones tranquilas de mamá, me acerqué lentamente y la besé con cuidado. Lo siento, eres tan importante, y siempre te mordía. Ojalá pudieras transmitir mi mensaje. Quiero decirle a mamá que lo siento y gracias. Medio mes después, Carlos y la abuela llevaron a mamá a una revisión prenatal. El médico dijo, ha engordado mucho. Mamá seguía comiendo muy poco. No entendía por qué había aumentado de peso. El médico la examinó durante un rato y habló con sorpresa. Tampoco ha crecido. Quizás está absorbiendo menos nutrientes de la madre. No es así. Para ayudar a mamá a ganar algo de peso,
He estado pasando hambre todos los días, en silencio en el útero, sin causar ningún alboroto. Al oír esto, Carlos le dijo en voz baja a María, quizás el niño siente pena por ti y quiere darte todos los nutrientes. Mamá puso los ojos en blanco. ¿Estás loco? Ni siquiera está completamente formado todavía. Y además, es un inadaptado natural. ¿Cómo podría sentir lástima por mí? El médico negó con la cabeza. No necesariamente. Las personas con este gen son excepcionalmente resistentes. Todavía hay posibilidades de dar a luz a un niño sano. Así es, María. El bebé también lleva tus genes. Eres tan bondadosa. Eso debe influir en el niño. Carlos insistió desde un lado. En los últimos días, había oído como mamá me había hecho daño 1000 veces, solo para herirse a sí misma 800 veces a cambio. Eso le partía el corazón. No dejaba de hablar bien de mí, con la esperanza de que mamá me aceptara y dejara de atormentarse. Varias veces sentí que mamá se había convencido. Esta vez, mamá ni siquiera discutió. Me miró, como si me contemplara desde lejos. Después de un largo rato, suspiró y dijo, eres como una cucaracha que no se puede matar, además de dar a luz. ¿Qué otra opción hay? Yo tampoco puedo matarla. El carácter que significa muerte en su vientre embarazado todavía me estremecía, pero la mirada de sus ojos se suavizó ligeramente. Carlos estaba encantado. La ayudó a levantarse de la cama y la acompañó lentamente fuera. El médico dijo, tu salud está mejorando gradualmente. Cuida bien del bebé. Seguro que tendrás un parto sin complicaciones. Y yo había estado esperando esa única palabra del médico. Sano. Respiré hondo y tomé una decisión. Paso a paso, llegaron a la entrada del hospital. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando patrones de luz moteados. Cada mancha se derramaba cálidamente sobre el cuerpo de mamá, disipando su frialdad. En ese momento, mamá sintió una paz sin precedentes, una sensación de tranquilidad. De repente, su abdomen inferior se hundió, un chorro cálido y fluido fluyó hacia abajo. Al mirar hacia abajo, vio un gran charco de sangre debajo de ella. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. El acontecimiento inesperado que había anhelado innumerables veces ocurrió silenciosamente. El día en que se reconcilió conmigo, mamá se derrumbó en el suelo. Le dolía intensamente el abdomen, un dolor diferente a cualquier otro que hubiera sentido antes. Era la agonía de la sangre y la carne que se desvanecían de su cuerpo. Carlos vio la sangre por todas partes y se volvió hacia la entrada del hospital, gritando a pleno pulmón. Enfermeras, doctores, deprisa, sálvenla. La abuela estaba en pánico. Su miedo profundizó las arrugas de su rostro. Aguanta, María. El médico llegará enseguida. Mamá se aferró desesperadamente a sus ropas, con una voz que era apenas un susurro. El bebé parece estar en peligro. Carlos siguió tranquilizándola. Todo irá bien. Tú y el bebé estaréis bien. Los médicos están llegando. Enseguida estarán aquí para salvarte. Una multitud de curiosos se había reunido a su alrededor. ¿Qué ha pasado? Ha roto aguas. ¿Cómo es posible? Mira toda la sangre que hay en el suelo. Algo le debe pasar al bebé. Conozco a esa mujer. ¿No salió en las noticias hace unos días? Carlos miró con ira al que había hablado. Cállate. Atrévete a volver a mencionar eso, y te mataré. Ahora tenía los ojos inyectados en sangre, como un guepardo listo para saltar en cualquier momento. Los murmullos a su alrededor cesaron rápidamente. Por fin, alguien se puso delante de la madre, para protegerla. Las enfermeras acercaron rápidamente una camilla. Con cuidado, subieron a la madre a la camilla, y corrieron hacia el quirófano. El médico responsable del cuidado prenatal de la madre se apresuró a acudir. El estado de esta paciente es crítico. El revestimiento de su útero es extremadamente delgado, y sus vasos sanguíneos son frágiles, por lo que corre un alto riesgo de sufrir una hemorragia masiva. Tenemos que evaluar la situación inmediatamente. Si el feto está en peligro, será necesario realizar un legrado uterino. Haremos todo lo posible para salvar la vida de la paciente. En el peor de los casos, puede que sea necesaria una histerectomía. Por favor, prepárense mentalmente. Carlos asintió. Solo necesito saber que sobrevivirá. La madre cerró los ojos y dijo con voz ronca: ese pequeño bastardo nunca deja que nadie descanse tranquilo. Después de todo este tiempo de calma, ¿ha estado tramando algo tan grande? ¿Quiere arrastrarme con él? No, María, no vas a morir. Carlos gritó con los ojos enrojecidos. Su voz resuelta fue interrumpida por la pesada puerta del quirófano. En la pálida sala de operaciones, solo se oían los pitidos de las máquinas y los breves intercambios entre médicos y enfermeras. Era un lugar demasiado estéril. Hacía que mamá se sintiera como si hubiera entrado en un ritual de muerte. Su conciencia permaneció, debido a los bajos niveles de hemoglobina,
y a su constitución alérgica. La anestesia general conllevaba riesgos. Por lo tanto, el médico solo podía administrarle anestesia local, para calmar sus nervios. Una enfermera le hablaba de vez en cuando. No se ponga nervioso. Cuanto más tenso esté, más sangre fluirá. Debe relajarse. Todo irá bien. Mamá no dijo nada. Solo sentía debajo de ella, como las pinzas la abrían lentamente. Él se estremeció por el estrés. De repente, gritó: «Ya no quiero esta operación. ¿Puedo irme?» «No tengas miedo. Solo te estamos ayudando a expulsar el feto muerto. No te hará daño». La enfermera, tras escuchar la historia de la madre, susurró suavemente: «Ese pequeño bastardo está muerto». Al oír esto, la madre se quedó paralizada. Sí, no se detecta latido cardíaco. Esas palabras no despertaron la emoción que él esperaba. En lugar de alivio, sintió conmoción y una punzada de tristeza. Durante la última revisión prenatal, dijiste que todo estaba bien. ¿Cómo pudo suceder esto tan repentinamente? En los últimos días, no le he hecho pasar por ninguna dificultad. Encontró fuerzas en algún lugar, y su voz se hizo más fuerte, hasta rozar la histeria. Sao, por favor, cálmese. Hay muchos factores que pueden provocar la interrupción de un embarazo. Primero debemos realizar el procedimiento y luego investigar la causa. La prioridad inmediata es realizar un legrado uterino. El médico frunció el ceño mientras intentaba tranquilizarla. De repente, una enfermera susurró en voz baja: «Dr. López, veo tejido humano. Parece el feto». «Imposible», respondió él. «Ni siquiera hemos introducido los instrumentos». «¿Cómo ha podido salir el feto por sí solo?» Pero cuando utilizó los instrumentos para agarrar el tejido, quedó completamente atónito. El feto estaba destrozado. ¿Cómo podía ser eso? Al oír esto, su voz tembló. ¿Qué significa fragmentado? Esto es demasiado extraño. ¿Cómo puede destrozarse un feto dentro del cuerpo de la madre? Podría ser porque no estaba completamente desarrollado. El médico estaba atónito, pero poco a poco recuperó la compostura. Sin embargo, en realidad, este es un resultado positivo para la paciente. Si el feto fragmentado puede expulsarse de forma natural, el daño al útero será sin duda mínimo. Mi alma se acercó lentamente a mi madre, y le susurró: «Mira, mi muerte no te hará daño. ¿No deberías estar feliz ahora?» Pero esta mujer seguía sin sonreír. Tenía los ojos rojos. Una sola lágrima cristalina resbaló por su mejilla. ¿Por qué lloraba? ¿No debería estar encantada de que yo ya no estuviera? ¿Había valido la pena? Después de reencarnarme por fin, ¿tenía que renunciar a ello de esta manera? La impermanencia blanca y negra flotaba detrás de mí. Sus voces eran débiles cuando preguntaron. Me volví para mirarlos. Había pensado que había valido la pena, pero al ver que ella no estaba feliz, de repente me pareció que no valía la pena. Mucho antes de esto, había tomado una decisión difícil. El médico había dicho que un legrado uterino causaría un daño significativo al cuerpo de mamá. Si moría intacto, seguiría sin poder protegerla. La única manera era destrozarme a mí mismo, dentro del útero de mamá, para ser expulsado de forma natural. Lo medité durante mucho tiempo, y finalmente decidí romperme en pedazos. Afortunadamente, poseo genes demoníacos. Esta boca es increíblemente fuerte. Así que, después de que la revisión prenatal confirmara la salud de mamá, me acerqué lentamente a su cérvix, observando los alrededores. Apoyé la cabeza contra su vientre, sintiendo sus emociones estables, los poderosos latidos del corazón y el calor de las paredes internas. Me despedí suavemente. «Mamá, si hay alguna posibilidad, espero que podamos volver a vernos». Con eso, abrí la boca y arranqué mi propia carne, mordisco a mordisco. Era el dolor de un bocadillo, pero también el dolor de la liberación y la felicidad. ¿Podría quedarme en este mundo un poco más? Quería volver a verlo. Pregunté a los Grim Reapers, con sus rostros fríos. Sorprendentemente, no se opusieron. El procedimiento terminó rápidamente. Sacaron a mamá en silla de ruedas. La abuela y Carlos corrieron a su lado. «Doctor, ¿cómo está? ¿María está bien?» La expresión del médico se suavizó considerablemente. «El bebé ha fallecido, pero la señorita Sao está bien. El útero está intacto. Pueden estar tranquilos». Carlos y la abuela exhalaron aliviados. «María, eso es maravilloso. Esa semilla maligna ha desaparecido, y no ha dañado tu cuerpo». La abuela lloraba y reía, agarrada a la mano de mamá, mientras la camilla se dirigía hacia la sala. Mamá estaba pálida, y esbozaba una sonrisa forzada. Esa pequeña bestia por fin ha muerto, y ha muerto de forma miserable. Ja 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 ja. En realidad se rompió, pero ¿cómo pudo romperse si estaba perfectamente bien? Nunca la golpeé, ni siquiera hice ejercicio. Mientras hablaba, su voz se ahogó de repente por la emoción. La abuela y Carlos se quedaron en silencio.
Me acerqué a él, y extendí la mano para secarle las lágrimas. Pero un alma no puede tocar a un humano. Solo pude mirar impotente cómo caían sus lágrimas. Me dolía el corazón. Fingí impaciencia. Eres tan difícil de complacer. Lloraste cuando estabas en mi vientre. Y ahora lloras porque me he ido. Lloras tanto. ¿Cuándo te veré sonreír? Durante la estancia de mamá en el hospital. Se volvió muy callada, sin ese pequeño mocoso al que regañar. Ni siquiera Carlos se atrevía a hablar. Era como si hubiera vuelto al día en que nació. Parecía desesperada por entender. ¿Por qué yo, perfectamente sana, había muerto de repente? Claro, ¿no dijiste que no querías a este niño? ¿Por qué, ahora que se ha ido, estás aún más desconsolada que antes? Él expresó mis pensamientos tácitos. Mamá respiró hondo, con voz ronca. Dijo, siempre siento que me falta una parte de mí, después de luchar contra él durante tanto tiempo. Justo cuando más deseaba que muriera. No lo hizo, pero cuando poco a poco lo acepté, se marchó de nuevo. Ese pequeño bastardo realmente sabe cómo jugar con las emociones. Carlos suspiró. Quizás no quería verte sufrir tanto. Esta vez, mamá no lo negó. En cambio, giró la cabeza, y de repente cruzó la mirada con la mía, que estaba a su lado. Mi alma se estremeció de miedo, antes de darme cuenta de que ella no podía verme. Solo la oí decir, quizás sea el vínculo entre madre e hijo. Podía sentir realmente sus emociones. En las últimas 2 semanas, no me había dado ni una sola patada en el vientre, ni me había causado ningún dolor. En cambio, parecía profundamente entristecida. Sigo sintiendo, como si hubiera unas manos dentro de mi vientre, que me tocan y me dan vueltas, como si no quisieran irse, como si se despidieran. Carlos, dime, realmente, estoy perdiendo la cabeza por la ira, y alucinando, me quedé paralizada, sin esperar que él pudiera sentir mi secreta despedida. Carlos levantó la mano para acariciar la cabeza de mamá, con voz suave y clara. Eres madre. Es natural sentir renuencia a separarte de tu hija. No le des más vueltas. Simplemente, vuestros caminos no estaban destinados a cruzarse. O tal vez era un vínculo kármico que debía romperse. Quizás sea así. Los ojos de mamá estaban vacíos. Miró a través de mi cuerpo hacia la distancia. La impermanencia blanca y negra bostezó en el aire. El resultado que deseas parece difícil de alcanzar. ¿Por qué no entras en sus sueños? Habla con él como es debido. Mis ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿Es eso posible? La impermanencia en blanco y negro asintió. Por supuesto, no podemos permitir que los vivos se apeguen demasiado a los muertos. Eso dificultaría la reencarnación de los fallecidos. A altas horas de la noche, entré en el sueño de mi madre tal y como deseaba. No sabía qué papel me habían asignado. Me transformé de un pequeño bebé en un niño alto y delgado. En ese momento, me encontré en un callejón completamente oscuro. Ayuda, ayúdame, no me toques, por favor, déjame ir. Un grito familiar pidiendo ayuda resonó cerca. Las alarmas sonaron en mi corazón. Agarré un palo de madera que había a mi lado, y corrí hacia el origen de los gritos. Efectivamente, al final del callejón, un hombre alto y corpulento tenía inmovilizada a una mujer, con la intención de agredirla. Sin dudarlo, levanté el palo y lo blandí con todas mis fuerzas contra la cabeza del hombre. La sangre brotó de la parte posterior de su cráneo. Se derrumbó al instante. Lo aparté de una patada con todas mis fuerzas. Ayudé a la mujer caída a ponerse en pie y salimos corriendo. Corrimos muy, muy lejos. La carretera de cemento bajo nuestros pies ya no estaba húmeda y sucia. El mundo que nos rodeaba ya no era gris y aterrador. Solo cuando la reconfortante luz nos bañó a ambos por igual. Me detuve lentamente. La miré e instintivamente la llamé. Mamá, ¿estás bien? La mujer se quedó paralizada. Me miró sin comprender, con la voz temblorosa. ¿Cómo me has llamado? Mamá, declaré con convicción, sin darme cuenta de que, en mi estado actual, era incierto que ella me reconociera. Pero, de repente, mamá sonrió. Nunca pensé que soñaría contigo, pequeña bestia. Qué extraño. Había tenido esta pesadilla innumerables veces, pero nunca había escapado del tormento de ese demonio. Esta es la primera vez que alguien me salva. Nunca imaginé que serías tú. Me rasqué la cabeza. Una profunda compasión se apoderó de mí. Así que todas esas noches en las que daba vueltas en la cama, las pasaba reviviendo la misma pesadilla. Innumerables veces sumergido en el infierno. Forjó su personalidad extrema. Bueno, eso también está bien. Al menos te salvó una vez. No intento molestarte, dije con voz entrecortada. Mamá me miró fijamente y habló. ¿Te pareces más a mí? Sus abruptas palabras me dejaron atónita. Si te hubiera dado a luz yo, también habría estado bien, añadió en ese instante. Mis lágrimas cayeron con más fuerza, como un grifo roto. Levantó la mano para secarlas.
¿Por qué lloras? ¿No se supone que debes ser fuerte? Todos los días te enfrentas a mí con tu ingenio, dejándome completamente indefensa. Pero ahora, una sola palabra mía, y no puedes soportarlo. Negué con la cabeza. Lo siento, mamá. No era mi intención desafiarte. Solo estaba enfadada en ese momento. ¿Por qué me odiabas sin motivo? Ahora sé dónde me equivoqué. Yo era tu gran problema. Así que te suicidaste. Te cortaste en pedazos. Sus ojos parpadearon. No lo admití, ni lo negué, solo la consolé. Mientras estés sana y salva. Mamá, ni siquiera estaba completamente formado todavía. Y además, era un súper Kumamoto que no debería haber nacido. No te preocupes. Mamá, incluso después de morir, puedo reencarnarme. Estos últimos 6 meses solo serán un recuerdo agradable. Al oír esto, los ojos de mamá también se enrojecieron. ¿Qué tiene de agradable? No fue nada agradable. Todavía te odio. Incluso cuando estaba dentro de ti, te odiaba por irte y hacerme tan triste. Y te odio aún más por decir eso. Sus lágrimas caían en un torrente constante. La abracé con fuerza. Su cuerpo estaba muy caliente. No estaba frío en absoluto. Pero te quiero. Eso es suficiente para mí. Mamá, no te obsesiones con el pasado. Olvida a ese canalla. Y olvídate de mí, esta pequeña bestia. A partir de ahora, debes vivir bien. Debes ser feliz y alegre. Debes sonreír a menudo. Tu sonrisa es increíblemente hermosa. Lástima que nunca volveré a verla. Poco a poco la solté. Todo a mi alrededor empezó a parecerme irreal. La mujer que tenía delante no estaba pálida y demacrada. No era piel y huesos. En ese momento, tenía los ojos como uvas negras brillantes. Sus mejillas estaban regordetas. Estaba llena de vitalidad. ¡Qué chica tan guapa! Una chica tan guapa. Se llamaba María Sao. Era mi madre. Mira qué suerte tengo de ser la hija de María Sao. En el momento en que terminó el sueño, decidí volver al inframundo, con la impermanencia blanca y negra, pero nunca esperé que, tan pronto como llegué, el rey Yama me convocara. Ante él, se arrodillaban los responsables de la reencarnación, con todo su ser irradiando terror. Pequeño fantasma, cometimos un error con tu reencarnación. Te pedimos disculpas. La voz áspera del rey Yama resonó, dejándome paralizado en el sitio. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con error? Acumulaste 2000 puntos de mérito. Deberías haber reencarnado en una familia normal. Pero este tipo te confundió con alguien que solo tenía 200 puntos de mérito, explicó el rey del infierno. Me quedé sin palabras. Miré a la persona arrodillada en el suelo. ¿Se puede estropear algo así? Esa persona se volvió inmediatamente hacia mí. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Ese día trabajé toda la noche. Tenía la cabeza dando vueltas en el trabajo, y accidentalmente mezclé las cosas. Lo siento de verdad. Merezco morir. Fruncí los labios. ¿Mereces morir? Ya estás muerto. ¿Qué podemos hacer al respecto? El rey Yama habló con voz grave. No te preocupes. Ha sido un descuido por nuestra parte en el inframundo. Te compensaremos. Mañana te buscaremos una nueva familia para tu reencarnación, en el nivel de 3000 puntos de mérito. ¿Te parece bien? Al oír esto, no mostré ningún signo de alegría. En cambio, me quedé en silencio. En ese momento, pensé en María Sao. Recordé que había dicho, si pudiera darte a luz, sería estupendo. Ojalá pudiera volver a ser su hijo. Sería maravilloso. Después de un largo rato, levanté la cabeza para mirar al rey del infierno. Nervioso, le pregunté, dado que ha sido un error suyo, ¿puedo hacerle una petición? El rey Yama arqueó una ceja. Adelante. Si en un plazo de 5 años, María Sao queda embarazada, deseo reencarnarme en su vientre. ¿Es eso posible? El rey Yama se quedó paralizado. Te trató como a un enemigo, y te atormentó durante mucho tiempo. ¿Y aún así quieres ser su hijo? Negué con la cabeza. Eso es diferente, porque en aquel entonces, yo todavía llevaba sangre demoníaca. Si vuelve a quedarse embarazado, creo que será el hijo de alguien a quien realmente ama. Ya no me odiaría tanto. Así que quiero esperar y ver qué pasa. El rey Yama reflexionó durante un momento, asintiendo con la cabeza. Dijo, de acuerdo, haremos lo que dices. Pero, especificar una persona para la reencarnación no es barato. Tendrás que acumular otros 500 puntos de mérito. Este es el precio más favorable que puedo ofrecerte. Asentí enérgicamente. Por supuesto, no hay problema. Mientras pueda volver a verlo, haré cualquier cosa. El rey Yama puso una expresión de total desconcierto. Sacudió la cabeza y suspiró. ¿Qué obsesión tan profunda? Incluso has desarrollado sentimientos por él. ¡Qué divertido! No le presté mucha atención. Con una sonrisa tonta, salí corriendo para aceptar otro trabajo. 3 años más tarde, el miembro del personal encargado de la reencarnación se apresuró a darme la noticia. María Sao está embarazada.
será mejor que te des prisa y te reencarnes. Al oír esto, dejé a la anciana a la que estaba ayudando, y lo seguí corriendo. Oye, ¿no dijiste que me guiarías hasta el ferry? Lo siento, abuela. Espera a los otros fantasmas. Sin mirar atrás, el fantasma desapareció en un instante. El miembro del personal encargado de contabilizar los puntos levantó la tarjeta de puntos y suspiró. CC, parece que has estado acumulando méritos día y noche. Has acumulado 500 puntos en solo 3 cortos años. Sonreí tímidamente. Tener un objetivo te motiva, ¿verdad? Impresionante. Muy bien. Adelante. Salta desde aquí, para abrazar tu nueva vida. Ah, una cosa más. Antes de nacer, conservarás tus recuerdos actuales, pero una vez que salgas del útero y entres en el reino humano, todos los recuerdos se borrarán. Renacerás de verdad. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Asentí con la cabeza. Bien. Respiré hondo. Le saludé con la mano y salté de la plataforma de reencarnación. Carlos, estoy embarazada. Mamá sostenía la prueba de embarazo y miraba a Carlos. Su rostro se iluminó de alegría. Su voz rebosaba emoción y vitalidad. Ya no era el apagado María Sao, de hacía 3 años. Al oír esto, los ojos de Carlos se enrojecieron al instante. Cogió a mamá en brazos y la hizo girar y girar. Esto es maravilloso. Tenemos nuestro propio hijo. Este es el mejor regalo de boda. Me balanceaba dentro del vientre de mamá. Tenía muchas ganas de protestar. Papá, deja de girar. Apenas había aterrizado y ya me sentía mareado. Pero, en el fondo, también me sentía conmovido. Lo había visto todo el tiempo. Carlos era un buen hombre. Era él quien podía redimir a mamá, que pudiera ser mi padre. No me sorprendía en absoluto. Está bien, deja de dar vueltas. Voy a vomitar otra vez. Mamá se rió suavemente. Le dio una palmadita suave a Carlos. Carlos se detuvo inmediatamente. Le dio un beso en la frente a mamá. Lo siento, me emocioné demasiado. Menos mal, que nuestra boda es dentro de 2 días. De lo contrario, posar con un vestido de novia y una gran barriga sería muy feo, murmuró mamá. Nunca imaginé que llegaría a presenciar su boda. De repente me sentí muy emocionada y muy feliz. No podía esperar a salir y ser su niña de las flores. Quizás estoy demasiado feliz. Mamá se llevó la mano al pecho, sorprendida. ¿Por qué me late tan rápido el corazón? Es muy extraño. Hoy estoy inusualmente feliz. Carlos le hizo cosquillas en la nariz. Tenemos un bebé. Por supuesto que estamos felices. ¿No dijiste que siempre estarías feliz? Sonreír más, rápido. Dame otra sonrisa. Mamá lo miró con picardía, pero no pudo reprimir su sonrisa. Tenía razón sobre ti. Hoy es un buen día. ¿Quién iba a imaginar que esta terca vaca vieja se tomaría en serio mis palabras? Realmente se ha reencontrado a sí mismo, y se ha convertido en el María Sao que estaba destinado a ser. Vamos primero a hacernos una revisión prenatal, para ver cómo está el bebé. Carlos tomó la mano de mamá, y se dirigieron al hospital. Me sentía un poco nerviosa, cuando mi pequeña imagen apareció en la pantalla de la ecografía. Me puse aún más nerviosa. En mi vida pasada, los ojos de mamá estaban inyectados en sangre, mientras miraba con ira a ese pequeño embrión, y gruñía. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que llevar en mi vientre al bastardo de ese cabrón? ¿Por qué no te moriste? Esta vez, me invadió la inquietud, pero entonces oí a mamá decir, ¿es este nuestro bebé? Es tan pequeño, espero que crezca sano. Mamá, papá está especialmente ilusionado con tu llegada. Esas palabras fluyeron como una corriente cálida, por todo mi cuerpo. El diminuto embrión de la pantalla comenzó a moverse, como si respondiera a mamá y papá. Yo también estoy ilusionado.